grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando ir pecadores nos conozco pues dirá, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Bueno, gracias al Señor porque nos permite tener este momento de alabanza para su honra y su gloria, que podamos seguir cantándole cánticos de alabanza en agradecimiento a Él. Vamos entonces a continuar con el estudio. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Dios los bendiga. Vamos a continuar con el estudio de Abraham. Nos falta una parte para tratar del pacto que Dios hizo con Abraham. Y veíamos cómo el Señor hace un juramento y durante 7 ocasiones le dice a Abraham acerca de lo que conlleva ese pacto, sus promesas. Ese pacto contiene promesas y es el Evangelio. No es otra cosa que el Evangelio lo que se le revela a Abraham y a toda su descendencia, o sea, su simiente, que es Cristo y los que son de él. La primera vez fue en Génesis 12 cuando lo llamó a salir de Ur de los Caldeos, donde dice el Señor se apareció a Abraham, en ese momento se llamaba Abraham, y le dijo a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. La segunda vez en Génesis 13, donde dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. La tercera vez está en Génesis capítulo 15, donde está esa escena donde el Señor le dice que mire el cielo y le dice, mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. En una cuarta ocasión, Génesis 17, le dice a Abraham, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, donde la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Que ya el Señor le habla de eternidad, resurrección, etcétera. Una quinta ocasión donde dice, hay algo demasiado difícil para el Señor, le dice Dios a Abraham, volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. La sexta ocasión, en el capítulo 21 de Génesis, donde dice, mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, refiriéndose a Agar y a su hijo Ismael. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu simiente o tu descendencia. Y en la séptima ocasión hace un juramento el Señor, eso está en Génesis 22, del 16 al 18, ese juramento cuando Dios pone a prueba la fe que él mismo había construido en Abraham
y manda a sacrificar a su hijo, a su único hijo, Isaac, tan esperado Isaac. Y aunque, bueno, fue muy dura esa prueba, el Señor ya había construido en Abraham suficiente fe para efectuarla. Y entonces cuando tiene éxito Abraham en esa prueba, dice el Señor, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido, o en otras versiones, tú has escuchado mi voz, como aquí en esta la versión del jubileo que lo dice, por cuanto escuchaste mi voz, que básicamente es lo que Dios nos pide, que prestemos atención a lo que Dios dice. Porque en esas palabras y en esa voz de Dios que mueve los cielos y la tierra hay mucho poder, poder para transformar, poder para hacernos obedecer, poder para crear fe en nosotros que no tenemos o tenemos una fe muy flaca, muy débil. Esa voz es la que debemos prestar atención. Pero aquí hay algo que en las anteriores ocasiones no le había dicho a Abraham, como es costumbre del Señor. Él es reiterativo, 7 veces le dice lo mismo, pero le va agregando algo más. Le va agregando algo más cada vez que le habla a Abraham. Alguito más le va añadiendo, ¿no? Y entonces acá en esta séptima vez, no sé si alguien detectó qué es lo nuevo que le dice Dios a Abraham que no le dijo en las ocasiones pasadas. Voluntario, voluntaria. En este juramento, que es la séptima ocasión en que Dios habla con Abraham del Evangelio, ¿qué parte, qué frase no se le dijo antes a Abraham? Hay algo nuevo aquí. ¿Alguien sabe? En YouTube los hermanos pueden escribir también para que participen. A ver, vamos juntos. Bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. Dios ya le había dicho algo parecido a Abraham en esta frase. Bueno, aquí mi esposa me dice que sí, sí. Claro, cuando lo sacó y le dijo, en esa noche le dijo, mira el cielo, cuenta las estrellas y pues ahí le había dicho ya eso. Está. Y como la arena que está a la orilla del mar, ya le había dicho eso, ya le había mencionado lo de la orilla del mar. La arena que está a la orilla del mar. La respuesta es sí, ya le había dicho esta parte. Tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Ya le había dicho Dios a Abraham esta parte o es nuevo? A mí me parece que es nueva. Tratando de Mm. recordar acá, mirando los versículos anteriores, pero Y en la 18, en tu simiente serán benditos todas las naciones de la tierra, por cuanto escuchaste mi voz. bueno, ahí S- dice gentiles, no, pero sí, serían naciones. Son naciones y se refiere a los gentiles. Y Ajá. eso ya se lo había dicho a Abraham en el capítulo 12, desde el principio lo ha dicho. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, con otras palabras se lo ha dicho. Pero esta frase, no, esa es nueva, que hace parte de este juramento. Tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. Bueno, En el original sí son puertas. sí, sí, son puertas. ¿A qué se refiere esto? Entonces, bueno, primero, la simiente. Ya hemos visto y hemos visto repetidas veces que la simiente es Cristo. Pero no solo Cristo solo, sino también los que son de Él. ¿Ok? Es Cristo y los que son de Él, porque
Vimos esta mañana cuando nos revestimos de Cristo, su justicia, venimos a ser con Él uno, como si fuéramos uno, un solo cuerpo. Entonces, por eso Dios le dijo a Abraham, en tus simientes serán Pero benditas todas las naciones de la tierra. qué pena contigo, Tommy, pero yo difiero de eso porque cuando dice la simiente, cuando yo hice ese estudio sobre la justificación por la fe, yo, digamos, cuando la hice, yo entendí, para mí me quedó claro que era solo Cristo, porque si no hubiese dicho las simientes, entonces ahí es singular y es solo Cristo. Y por Él es que realmente nosotros pues recibimos estas bendiciones. Pero la bendición en sí estaba concedida a Él. Todas las promesas era puestas en Él del cumplimiento de lo que hablábamos esta mañana. Una vez Él cumpliera y la justicia fuera satisfecha, pues vendría para nosotros esas promesas también. Bueno, si fuera, bueno, sí es Cristo, pero creo que sí es Cristo y los que son de Él. Pues así lo dice la Biblia, ¿no? No sé, pronto hay cuestión de cómo entendemos las cosas, ¿no? Como, Lo que pasa es que la promesa le estaba diciendo, por eso lo del pacto eterno, porque ahí le estaba explicando a él el pacto y que solamente sería a través de Cristo la salvación, no habría otra persona, esa sería la simiente. Y por eso este pastor, cuando yo le estudiaba todo lo que hablaba de E.T. Jones y Wagoner, decían, si hubiese sido las simientes, entonces hubiese cabido Isaac, pero Isaac no, era que a través de Isaac y de ese linaje vendría la simiente a la cual se cumpliría ese pacto eterno de la ley. Sí entramos nosotros, obvio, pero lo que Dios le estaba era prometiendo era a Abraham en su momento el pacto eterno que se lo dio a quien a Adán y a Eva y se lo entrega, se lo reitera a él porque ya se habían olvidado de lo que Dios le había dado a Adán y a Eva. Pero en sí, si ese pacto va todo, por eso es que por cuanto no rehusaste, quiere decir su hijo estaba haciendo el paralelo de lo que el padre iba a hacer, siempre va enfocado a Cristo. Por eso cuando lo saca de Egipto es Cristo, todo es Cristo. sí, pero entonces, ¿dónde vamos nosotros? Es mi pregunta. Es que la promesa no va o sea, la promesa nosotros no cabemos ahí. O sea, en cuestión de que el Señor le estaba prometiendo a Abraham, a nosotros no, porque nosotros somos una raza caída. Necesitaban era el libertador y la promesa hecha de un pacto eterno que había hecho entre el Padre y el Hijo y nos lo darían a nosotros. Era el regalo para nosotros volver a estar en armonía con el Padre. O sea, nosotros éramos los beneficiados. Muy, muy bien, algo así, éramos beneficiados, pero el pacto no, nosotros nada especial tenemos para que nos hubieran dado algo a nosotros, sí, por Pero amor en a Él Cristo, nos dan pero a en, Cristo. pero en Cristo somos herederos de la promesa. Es decir, Es ahí lo dice. herederos, pero no, cuando Él habla simiente es singular. Lo siento, pero no, sí, la simiente es singular, somos herederos, pero ahí le estaban prometiendo era a Cristo, o sea, enfoquémonos Sí, solo de con Abraham, acuerdo. era solo para Cristo lo que lo que nos iban a dar a nosotros. Sí, pero bueno, ahí sí yo difiero. Y los que pertenecen a Él, yo lo veo como un cuerpo, como No, es Cristo la cabeza, lo dice la palabra, y los que están con Él, que es su iglesia. no. Bueno, yo sí no, Yo por lo no lo menos entiendo. que entiendo que esa frase es como un poder y el poder sobre los enemigos pues solo lo tiene Jesús, ¿no? Entonces, Pues claro, por ser las puertas de sus enemigos es un poder. la misma palabra dice, Él abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Entonces, ahí estaba consignada la promesa. Por eso Él abre también el camino para la resurrección. O sea, todo estaba consignado. Sí, yo voy a heredar, pero yo no hubiese heredado sin Cristo. Por eso esas promesas que le estaban dando a Abraham era en Cristo. Y por eso cuando uno lee Gálatas 3
y lee estas promesas, esas reconfirman lo que está sucediendo aquí con Abraham. Por ejemplo, bueno, yo no sé si lo estoy aplicando bien, entendiendo lo que es un poder y que solo ese poder lo tiene Jesús. Cuando David habla mucho de los enemigos, pero le pides a Jesús, ¿no? Porque él no tiene el poder. Bueno, no sé si quieren seguir porque ya se me dañó todo. O sea, no sé qué más. No se te ha dañado. Yo estoy segura que tú puedes seguir en eso y eso no se ha dañado. Me hago entender, simplemente yo te entiendo lo que tú dices, que esto, obvio, si yo vengo siendo una hija adoptiva del Señor, pues yo vengo recibiendo bendiciones. Pero en ese momento, dentro del plan de salvación que le estaba entregando, como tú mismo dijiste, le está ampliando ahí a Abraham, y lo que tú estás diciendo es cierto, le está ampliando, es para poder comprender más o menos en una lupa lo que significaba ese pacto eterno. Por eso cuando yo voy a Hebreos 3 me amplía un poco más de lo que él está hablando de ese pacto. Pero es eso, yo te entiendo lo que tú dices, yo debo recibir, pero en sí ahí no cabíamos nosotros, o sea, le estaba diciendo, la raza humana está perdida, pero nosotros hicimos un pacto, Abraham, y todas estas bendiciones vendrá a través del linaje suyo porque está hecho bajo en la promesa del Salvador que se llama Cristo. Hay en ese versículo, claro, de pronto se puede, porque yo estaba tratando como de entender, ¿no? Y ahí decía, y de tu simiente multiplicaré tu descendencia. Bueno, se me perdió, pero claro, como vuelve y habla de simiente, pues uno piensa que está hablando la simiente de Abraham, ¿no? Es que ahí cuando Dios les muestra a E.T. Jones y a Wagoner, es lo que ellos pueden interpretar, todas esas promesas que se le dieron a Abraham, que estaban consignadas para esta raza, y que Dios en una lupa le entrega ese pacto, llamemos más ampliado, y Pablo lo puede entender y se encuentra perdón, no es en hebreo, en Gálatas 3. Gálatas 3, ahí se encuentra. Entonces es como uno empieza a mirar que todas esas promesas realmente era la simiente, ¿no? Por eso es que decía ellos, no dice las simientes, sino la simiente, y hay solamente una simiente, y tú mismo lo dijiste, Cristo. Sí, acá está en Gálatas 3:16. Bueno, Wagoner decía que la simiente es Cristo y los que son de él. Y precisamente cuando uno lee Gálatas, pues sí, dice Cristo, pero más Sí. abajo dice y los que a él se adhieren, digámoslo así. Exacto, sí, señor, pero la promesa era consignada, o sea, ¿cómo me explico yo? La promesa era consignada era a él, porque si él no cumplía, la justicia no era satisfecha, pues nosotros no podríamos heredar. Por eso yo ya vengo siendo coheredera, ¿sí me entiende? Coheredera, no heredera. Coheredera, sí, coheredera, esa Y tienes palabra. razón, o sea, no se te ha caído, o sea, no digas eso, o sea, ahí está, solo son ciertas palabritas como de forma, más no de fondo. Bueno, a ver, voy a buscar un texto. Romanos 8, o sí, Romanos 8, Romanos 8, 17. 17, 18. Bueno, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Bueno, es que aparece la palabra herederos y coherederos. Dice herederos de Dios y coherederos con Cristo. Exacto, una cosa es herederos de Dios y coherederos con Cristo. Claro, porque Cristo heredó todo Amén, lo que Dios prometió y por amén, Cristo somos también herederos. amén. Pero sin Entonces, él, que era las promesas que le estaba entregando a Abraham, le diciendo, mire, sin él no hay nada.
Entonces, por eso yo hago la promesa. Acuérdese que la hermana Helen White decía que no podía venir ningún ángel, porque es que nadie más, sino solo Dios, podía satisfacer la justicia del mismo Dios, que era Cristo. Entonces, por eso mismo viene Cristo, para nosotros poder ser herederos y coherederos. Es que esa es una prédica que la verdad yo no la he dado, pero tiene que ver con todo lo que tú estás diciendo. Ok. Y una pregunta entonces acá en Génesis 22. Entonces dice, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, tiene que ver simbólicamente con el carácter que es multiplicado en todos, el de Cristo, sería entonces así. No te entiendo. Es que estaba acá Neida que quería leer algo, entonces yo le dije que ahorita lo lee. Es que en Génesis 22, el que estábamos leyendo, el 17, dice, dice, bendiciendo te bendeciré y multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. Entonces ahí quiere decir la multiplicación que hace el Señor de su carácter en todos los La coherederos. multiplicación de que se iba a completar la tercera parte de los ángeles que se cayeron. Es Ujú. que cayeron de allá. Es que literalmente estas promesas Abraham no las vivió. Isaac tampoco las vivió. Todavía no se han vivido, todavía no se han completado. Las iremos a vivir somos, no, pero es que nosotros, porque ya Cristo murió, vivió y vive, perdón, resucitó y vive. Entonces, por eso ellos, muchas de las promesas por fe, por eso él alcanzó a vivir una parte mínima de lo que se va a venir para el tiempo final, cuando se complete todo, complete los 144,000 y todo, el ejército y todo lo que Dios va a redimir. Eneida quiere leer algo, qué pena. Sí. Lo que decía Alcina en Gálatas 3:16, pues la versión que tengo acá. Dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice a sus descendientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo, a tu descendiente, que es Cristo. Amén. Amén. Pero ahora leamos el 29 de ese mismo capítulo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Y conforme a la promesa, los herederos también somos simiente de Abraham. Claro, pero la condición es, si soy de Cristo, por eso está Eh, adelante diciendo que la bendición era en Cristo, en una sola simiente. Y si yo soy de Cristo, después de Cristo, no junto con Cristo, yo vengo heredando, pero tenía que ser la condición Cristo. pero ahí dice la simiente de Abraham sois, o sea, debajo de Cristo también somos simiente. Porque ahí Pero está, mírelo. después de Cristo, Tony. Pero míralo, ahí está. Si vosotros sois de Cristo, somos de Cristo, Cristo es la cabeza, ciertamente la simiente de Abraham sois, o sea, también somos simiente de Pero Abraham. de Abraham, pero no la Ujú. simiente, entiéndame a lo que voy, a la simiente que era en donde se estaba consignando. O sea, si Cristo no vive en mí, yo no puedo ser simiente. Entonces la condición es Cristo. Mas no Sí, vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces eso se da, pues claro, porque si Cristo y el Espíritu de Cristo está en mí y tengo la mente de Cristo, pues obvio que soy simiente, pero no, pero sin Cristo tenía que venir Él, por eso la promesa fue hecha en Él. Una vez Él viniera, muriera, resucitara, ahora sí podría tener la mente de Cristo y el Espíritu Santo de Cristo. Y ahí entonces vendríamos siendo herederos, como dice ahí. Todo, pero por eso es que arriba le pone primero a quién vendrían, porque sin Cristo, si Cristo no vive en mí, si no tengo la mente de Cristo, no. Si no acepto a Cristo, no. O sea, si Cristo lo saco de todo esto, no, nada de esto se cumple. bueno, entonces no sé cuál es la parte donde dije mal, la verdad, no sé. A ver, No es que dijiste mal, es que a lo que vamos es que el orden, si yo cambio el orden, sí afecta al producto. ¿Sí me entiende? A veces dice, sí, de acuerdo. Pero
qué momento yo lo cambié? O sea, es que no entiendo qué pasó ahí. Cuando tú empezaste a decir, no, solo un momento, cuando dijiste la simiente somos nosotros, no, porque cuando yo voy bajo el contexto de Abraham, en ese momento, en esa época, acuérdese que es una Yo, luz déjame terminar, es una luz que se le entrega a Abraham. Cuando ya voy a Gálatas, es una luz más ampliada y poder comprender de todo lo que representaba. Y aquí ya entramos nosotros en Gálatas. Pero al comienzo, lo que le estaba prometiendo a Abraham era Jesús, netamente que necesitaba cumplir todo lo que requería la justicia de Dios para que nosotros empezáramos a ser herederos y coherederos. Pero en ese momento nosotros no podemos llegar y decir somos simiente y todo eso lo íbamos a recibir si Cristo no iba a cumplir. ¿Me hago entender bajo el contexto? no es que yo no dije eso, yo dije, la simiente es Cristo y los que son de él. Fue lo que dije, yo no dije otra cosa. Bueno, te cuento que yo entendí eso y pero le estoy preguntando a Neida y Neida también me dice Pero, que es, pero fue mal entendido entonces. sí, sí, o sea, de pronto es que se cortó ahí, porque yo dije, la simiente de Abraham es Cristo y los que son de él. Por eso es que mi cabeza me estaba calentando y dije, Pero ¿pero qué entonces dije? sigue estando en singular definitivamente, porque el 29 también dice la Claro, simiente de Abraham Es soy, no las singular. simientes. es que La es simiente individual, si lo acepto, no las, por más de que somos multiplicados, ¿no? exacto. Ya Sí, después vendremos, pero una vez cuando ya está en el 29 a la final, pero era necesario esa promesa, como todas promesas, tenía una condición. Y ahí claro. sí, herederos en plural. Esa, Ya no coherederos, sino herederos. pero después de Cristo. Para eso, entonces, Ujú. ahorita se nos dice a nosotros, si vosotros estáis en Cristo, si vosotros recibís a Cristo, si vosotros tenéis la mente de Cristo, o sea, ahí ya viene una condición, pero la que se le entrega a Abraham, la condición en ese momento era Cristo, la simiente. Bueno, entonces la simiente es Cristo y los que son de él. Sí, está bien. Creo que Y está una claro. preguntita, y entonces, por ejemplo, ahí dice los herederos y coherederos, entonces, Herederos de Dios porque De somos hijos Dios. de Dios. Coherederos porque se le entregó primero a Cristo esa herencia y luego Mm, nosotros, que en ese caso seríamos hermanos de Cristo. así es. ¿Te acuerdas cuando Cristo dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre? O sea, también somos hermanos de Cristo en ese sentido. Es como el papá que le da su herencia a sus hijos, pero primero se la da al hijo mayor. somos adoptados Y por nosotros sí, no Jesús. éramos de la Mm. familia de Dios, somos adoptados, pero Jesús es el Padre y uno con el Padre. A Él se le dan las promesas, pero nosotros que somos adoptados, digamos que también somos partícipes de esas promesas del Y aún Evangelio. peor, nosotros los gentiles somos injertados. Sí, es verdad. Bueno, vamos a seguir entonces. Tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. Bueno, esto es algo, una frase bien interesante. La palabra poseer significa conquistar. Significa, bueno, ustedes saben que todas las ciudades antiguas tenían fortificaciones, tenían muros, tenían una puerta principal súper custodiada y bueno, de eso dependía que la seguridad de los que moraban en esa ciudad. Y cuando llegaba el ejército del enemigo, pues siempre era a atacar la puerta principal, porque sabían que cuando se atacaba la puerta podían entrar. Mientras no o tumbaran el muro o tumbaran la puerta, o sea, esa ciudad era impenetrable y así construían las ciudades en la antigüedad. Veíamos ahí en la canción de Jericó y en la escritura, ¿no? Que dice que esa ciudad era indestructible y nadie más la había podido derribar. Pedazo Tenía de unas pescado. fuertes murallas, tenía una gran compuerta
Y entonces a eso se refiere, en ese lenguaje está hablando, tu simiente conquistará las puertas de sus enemigos. La palabra puerta se refiere a esas compuertas principales por donde entraban los enemigos. Desde luego, esto es una frase que, pues, es espiritual. Algo nos podemos ayudar de un texto donde Dios le dice algo de esa puerta a Caín. ¿Recuerdan cuando Caín mató a Abel? Sí, y Dios le dice, en Génesis 4:7, si haces bien, le dijo a Caín, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Fue un consejo que Dios le dio a Caín en ese momento, 6:7. Porque él estaba enojado y dice, ¿por qué te has enojado y por qué ha demudado tu semblante? Si acá lo podemos ver. Y entonces el Señor le dice, si haces bien no serás aceptado y si no haces el bien el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. El pecado yace es una palabra como que dice está agazapado, reclinándose, está como esperando a la puerta. Pues lo que está diciéndole Dios a Abraham acá es que la simiente, Cristo, conquistaría y tendría la victoria sobre el pecado. Los enemigos no son otros que los enemigos espirituales, Satanás y toda su hueste maligna. Entonces, desde acá, Dios está prometiendo la victoria sobre el pecado. O sea, esto es algo Amén. nuevo, maravilloso que el Señor le está mostrando. ¿Por qué las puertas? Porque, bueno, se ha escuchado aquí y la hermana Elcira nos ha hablado de las puertas, ¿sí? Muchas veces que abrimos, ¿qué? Puertas. Y es que Satanás no puede entrar forzadamente a nuestra vida. Ningún demonio puede entrar y obligarnos a pecar. Ellos para entrar tienen que seducirnos para que caigamos en pecado. Es cuando caemos en pecado que ellos tienen entrada. Entonces no pueden entrar así, como a veces uno pensaría, ¿no? Que es que me obligan. No, no, ellos no obligan. Ellos tientan, seducen por la atracción que tiene en nuestro corazón carnal hacia las cosas prohibidas por Dios. Entonces, cuando caemos en eso, ellos por eso están a las puertas. Y es cuando Dios le dice a Caín, ellos están ahí, en la puerta. Ellos lo codician a usted, pero no pueden entrar si usted no les da permiso. O sea, nosotros somos los responsables de abrir o con Jesús cerrar esas puertas, desde luego, solos no podemos. ¿Me permites algo aportar? Por favor. Es que no lo vayas a quitar. Ay, estaba ahí donde lo quería. Ah, perdón, ya, En el aquí. otro. Sí, o sea, cuando dice el pecado, yo lo he escuchado en otra traducción y sí, está a la puerta, o sea, él está ahí. ¿Por qué dice está ahí a la puerta? Porque es nuestra naturaleza, nuestra carne. Él sabe lo que nosotros, digamos, la debilidad de cada uno de nosotros y sabe y por eso está ahí a la puerta. En el momento en el que usted se suelte, y yo también, porque yo no soy inmune, me suelte del Señor, mientras la justificación o la obra que Dios empezó en mí no la haya terminado, pues eso está a la puerta, Satanás lo sabe, ¿sí? Y por eso dice, y te codicia. Y acuérdese que hay tres maneras en las cuales, digamos, como le pasó a Pedro, cómo logró caer. Y nosotros si no aprendemos a identificar primero la voz de Dios, y a veces la confundimos con la voz de Satanás. Acuérdese que eso le sucedió a Pedro. Y la otra es la carne, cuando el yo habla, cuando mi debilidad habla. Entonces, esas tres condiciones, pero si yo identifico la voz de Dios y sé que en ese momento me está hablando Dios, bien, pero si en ese momento sé que me está hablando Satanás, inmediatamente yo debo ¿qué? Bloquear, cerrar la puerta y no abrir. Entonces, por eso
para yo poderla cerrar, está la promesa que se le da a Abraham. Yo necesito estar agarrada de la mano de Jesús a través de su Santo Espíritu, porque nosotros mientras estamos en esta caminata, muchas veces no identificamos la voz de Dios y no sabemos cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo y cuándo estás hablando tú, o sea, tu carne. Porque algo que esta semana, ayer, el Señor me permitió ver y fue algo muy tenaz sobre un testimonio sobre la adicción del sexo. Y decía esta persona que se volvió cristiana y mejor dicho no lo pudo haber dicho, valga la redundancia. Decía, yo vicié mi cuerpo y como yo lo vicié, yo soy adicta. Y al ser adicta, si yo no me agarro de la mano de Papá Dios a través de su Santo Espíritu con Jesús, la carne me habla, la carne me pide. Porque esos conductos, ahí le agrego yo, neuronales, ya se abrieron. Y entonces muchas veces creemos y le echamos siempre la culpa al enemigo. No. Lamentablemente, Satanás ha logrado a través de lo que siempre hemos hablado de adoctrinamientos, a través de películas, de canciones, de todo, viciarnos, dañarnos. Entonces, ahí, en ese momento, ¿cuánto más necesitamos saber quién está hablando en ese momento? ¿Dios, mi carne o Satanás? ¿Y cómo puedo yo? Caminando día tras día, minuto a minuto y segundo a segundo de la mano del Señor. Amén. Bueno, ahí Amén. está, sí. El pecado yace a la puerta y te codicia. Entonces son de esas puertas que Dios le estaba hablando a Abraham. Interesante. Y la promesa era para Cristo y por medio de Cristo para nosotros. Bendito sea el Señor. O sea, hay victoria sobre el Amén. pecado. Porque muchos de pronto no hemos visto o decimos, pero ¿dónde está la victoria sobre el pecado? O sea, que Dios lo diga ahí y en el Antiguo Testamento, pues aquí está. Porque es que el Evangelio es uno solo, lo mismo que está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo, solo que hemos perdido de vista a Cristo en el Antiguo Testamento y por eso no entendemos bien lo que Dios ha querido decirnos. Entonces, bueno, vamos a ver, hablando de puertas, algunos ejemplos de puertas. Yo ¿Quién es? solo quiero decirle otra cosa que me hace acordar mucho, ¿se acuerda del sueño que leímos de la hermana Helen White que habla cuando el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo y la puerta se cerró? Sí, Entonces, curiosamente, ahí vuelve y nos muestra que los que se quedaron se soltaron de Cristo. ¿Quién le está hablando ahí como aparece en el sueño? Satanás. Y están orando muchos cristianos a quién? A Satanás. Y Satanás le contesta las oraciones. Entonces, lo tremendo de esa puerta, o sea, y el mismo Señor lo habla, está implícito dentro del santuario también. sí, bueno. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de puertas en el Espíritu Profecía. Esto es consejos sobre salud, el párrafo 3. Lo estoy ubicando aquí un segundito. Es la puerta, digamos, grande que se abrió. Pero el favor a mi amor Jessy, si me puedes ayudar. Párrafo 3. Eso es consejos sobre salud, página 406. Listo, dice, la palabra de Dios prohíbe todo fraude y engaño. El robo directo y la falsedad no son pecados en los que las personas respetables corren el peligro de caer. Es la transgresión en las cosas pequeñas, lo que primero conduce al alma lejos de Dios. Adán y Eva, por su pecado de participar del fruto prohibido, abrieron las compuertas del mar sobre el mundo, del mal sobre el mundo. Algunos pueden considerar que la transgresión es una cosa muy pequeña, pero vemos que sus resultados son cualquier cosa menos pequeñas. Los ángeles del cielo tienen una esfera de acción más amplia y más elevada que nosotros, pero lo que es el bien en su caso y en el nuestro es una misma cosa. Las cosas pequeñas, miren.
me pareció muy interesante. Esta es la puerta que abrió Adán y Eva, es la puerta, digamos, más grande al mal. Acá dice que ellos al participar del fruto prohibido, que era algo muy sencillo, ¿no? Eso era una prueba muy sencilla. Ahí no, o sea, el pecado de Adán no fue como uno se imagina, ¿no? Que ahí no hubo, digamos, grandes cosas, ¿no? Precisamente por lo sencillo de la prueba es más grave ante Dios. Y se abrieron las compuertas del mal. Mira, ahí están las puertas del mal, lo que le estaba hablando Dios a Abraham. De esas puertas estamos hablando. Y a veces nos centramos en lo grande, cuando ya, digamos, cometimos el gran pecado, pero es que el pecado comenzó mucho antes, se comenzó a gestar, o sea, abrimos la puerta mucho antes. ¿M? La señora juega acá nombra robo directo y falsedad, que fácilmente caemos en eso. Y dice acá la transgresión en las cosas pequeñas, lo que primero conduce al alma lejos de Dios. Las cosas que pequeñas. Ya cuando se cometió adulterio, se hizo un gran robo, se lastimó, ya, ya ese es cuando dio a luz el pecado, pero el problema comenzó mucho, mucho antes. Se estuvo desarrollando desde antes. Sí, Por eso la palabra dice aún en pensamiento, ¿no? O sea, todo se maquina en la cabeza y en las imaginaciones, que también hablaba mucho el Cira de eso, la imaginación, ¿no? Y ya la- después, ya el acto, pues ya es como el resultado, ¿no? De ese proyecto que se hizo en la mente. las puertas de la mente, dice la hermana White, o sea que las puertas, hay unas puertas en la mente. Ellos están ahí esperando cuando uno les dé la entrada, los enemigos. Hay otro ejemplo. Esto está en Testimonios para la Iglesia. A ver, voy a buscarlo aquí. Están Testimonios. Tomo, se me olvidó, tomo 3, creo. A ver, 87. Lo que hablaba la hermana Alcira. A ver. Bueno, téngame paciencia. Es que yo tenía todos los textos abiertos y se me cerraron de un momento a otro. Hay otro muy importante en Consejos sobre Salud, que en este mismo libro, que a veces es algo pequeño, pero no tenemos en cuenta que eso puede abrir puertas. 3:22:3. Está acá en 3:22:3. A ver. Dice lo siguiente. Miren esto, los médicos que aman y temen a Dios son pocos comparados con los infieles y los abiertamente irreligiosos. Y se debe buscar la ayuda de los primeros en lugar de preferir a los últimos. Bien se puede desconfiar del médico que no tiene temor de Dios. Ante él, miren, se abre una puerta hacia la tentación y el astuto enemigo le sugerirá la comisión de pensamientos y acciones bajos. Únicamente el poder de la gracia divina puede aquietar la pasión turbulenta y fortalecer contra el pecado. A los que moralmente corruptos no les faltan oportunidades para mancillar las mentes puras. Pero ¿cómo se presentará el médico licencioso en el día de Dios? Mientras profesaba cuidar a los enfermos, ha traicionado sus responsabilidades sagradas. Ha degradado tanto el alma como el cuerpo a las criaturas del Señor y ha encaminado sus pies por el sendero que conduce a la perdición. Cuán terrible es tener que confiar a nuestros seres amados en las manos de hombres impuros que pueden envenenar las costumbres y arruinar el alma. Cuán fuera de lugar está junto a la cama del enfermo el médico que no tiene temor de Dios. Miren, nosotros tenemos que orar cuando vamos a un médico. Señor, por favor, elige tú al médico que nos muestre quién nos va a atender, quién nos va a tocar, porque es que no puede ser cualquiera. Aquí puede abrir una puerta, ¿ven? En cosas tan sencillas como esto, ir a un médico, porque uno asume que todo médico, pues es bueno,
Pero resulta que no. Acá me está diciendo que hay dos clases de médicos, los que aman y temen a Dios. Y no está acá diciendo médicos adventistas, ojo con eso. Que aman y temen a Dios, eso es algo muy diferente. Y otros que no teman a Dios. Entonces, dice acá, ¿a quién se debe buscar? A los que aman y temen a Dios. Aquí se abren también puertas, no sé si quieran comentar. Sí, que aparte de los médicos, cosas tan sencillas, más sencillas, quien me corta el cabello, quien me arregla las uñas, cosas como esas, es clave. ¿Quién pone las manos en tu cuerpo, en los sentidos tuyos, que son las avenidas del alma? Amén. ¿Alguna pregunta, hermanas? ¿Sí ven? Médico, el peluquero, todo el que te va a tocar. ¿Quién te está tocando? Ahí se pueden abrir puertas. ¿Ok? Bueno, yo sigo buscando aquí de testimonios para la iglesia. Otro ejemplo. Ese no es. A ver, hay otro. 584.1. Este es interesante. Bueno, es largo, pero yo quiero subrayar. Esta es otra puerta. A ver. Esta partecita donde dice: absteneos de toda especie de mal. 1 Tesalonicenses 5:22. Miren. Cuando una mujer habla de las dificultades que hay en el seno de la familia, o se queja sencillamente de su esposo frente a otro hombre, viola sus votos matrimoniales, deshonra a su esposo y quebranta el muro erigido para conservar la santidad de la relación matrimonial. ¿Y qué sigue diciendo? Abre la puerta, que estamos hablando, de par en par e invita a Satanás a entrar con sus tentaciones insidiosas. Eso es precisamente lo que Satanás quiere. Cuando una mujer acude a un hermano cristiano para contarle sus penas, desilusiones y pruebas, él siempre debería aconsejarle que si tiene que confiarle sus dificultades a alguien, elija a una hermana como confidente, una mujer, para que no haya apariencia de mal y la causa de Dios no sufra reproche. Otra cosa sencilla, mire. Una mujer tiene un amigo o alguien que le dio por contarle, ¿sí? O quejarse de su esposo, incluyendo pastores. Eso no es correcto, porque eso es lo que Satanás quiere. Esto es una puerta, mire. Abre la puerta de par en par a Satanás. No sé si Porque quieran es que comentar. ahí se crea, digamos, una empatía, ¿no? Y entonces empieza como que pobrecita la hermana, cómo está sufriendo con el hermano, ¿no? Ese hermano, y entonces pues la hermana encuentra como que alguien que la escucha, que no la escucha al esposo en la casa. Y esas son las puertas, el enemigo sabe, y siempre ha funcionado así y ha trabajado así. Y eso siempre en los trabajos seculares, pues yo lo viví, eso se ve. Y uno inmediatamente cuando viene alguien a contarle, hey, no, yo no te puedo solucionar ese asunto, busca ayuda a alguien, tu mismo sexo, hay que bloquear de una vez eso, porque ahí están entrando de una y el enemigo estaba esperando a qué horas, pues yo le estoy contando un testimonio mío, yo una vez fui bloqueando de una vez eso, sabía que no podía volverme confidente ahí, e inmediatamente el Señor me hizo una alarma, no puedes, o sea, no hay una obra que hacer ahí, aléjate inmediatamente. Por eso es que ahí, hermanos, vuelvo y les digo lo que le dije al comienzo. Hay que saber escuchar la voz de Dios, porque muchas veces, y no siempre trabaja así, quizás Dios permite que tú te acerques a alguien y pueda escucharlo. Pero si Dios sabe y está al control y tiene un plan ahí, si no, aléjate porque tú estás escuchando la voz de Dios y no la voz de Satanás. O la voz misma de tu propia carne, de pecado. Interesante.
Miren que todo lo que se está diciendo al final de cuentas, la clave es escuchar la voz de Dios. Que es que cuando vas al Aprender a peluquero, escucharla. aprender, claro. Sí, porque eso uno o sea, eso a veces uno dice, pero ¿cómo la escucho? Pero lo que hoy decía el hermano, Ariel, es muy clave. Y sobre todo eso va para nosotras las mujeres. Hablamos, hablamos, hablamos y hablamos y no dejamos hablar a Jesús. ¿Cuántas veces tú te sientas a escucharlo? ¿Cuántas veces te da un sueño y tú en ese momento le preguntas, ¿qué quieres decirme, Señor? Guarda silencio y empiezas a analizar con él muchas cosas porque él te empieza a hablar y te lo mostró en otro lado y te está mostrando las cosas y te está guiando y cada vez eso te va a volver tan familiar esa voz. Y sabes que cuando alguien entra y ya identifica esa voz, hey, esa voz no es de Dios y no va acorde a un escrito está. Bueno, si ven, hermanas, entonces aprender a escuchar la voz de Dios. Sí, no es fácil, pero en eso consiste el éxito, que es la conexión que tengamos con Jesús. Él nos va a decir, este sí, este no. Bien. Tales son los casos porque también hay otra cosa, ¿no? Porque uno dice, pero es que lo dice, pero también la hermana dice que para el final del tiempo Dios iba a usar métodos inimaginables para alcanzar un alma. Y siempre cuando nosotros decimos o creemos en nuestra mente preconcebida alcanzar un alma, creemos que son los que están afuera, porque nosotros creemos que porque nos bautizamos ya estamos adentro. Y siempre lo he dicho acá, hay hijos pródigos dentro de la casa del Señor y no se han ido, pero dentro de la casa, digamos, no se han ido físicamente, pero dentro de la casa están comiendo lo que comen los cerdos. Entonces, en ese momento, ahí es cuando Dios podrá usar métodos inimaginables cuando tú tienes una relación con Él diaria, continua, has aprendido a escuchar la voz de Dios y has aprendido a diferenciar entre la voz de Dios y la voz de Satanás. Y siempre, hermano, siempre, curiosamente, va acorde a un escrito está. Amén. Si tienen preguntas, pueden escribirlas, pueden mencionarlas. ¿Ven? Por eso tan importante que es aprender a escuchar la voz de Dios. Miren, tus simientes serán benditos todos los gentiles de la tierra por cuanto escuchaste a mi voz. Para Abraham tampoco fue fácil. Noten que él no conocía exactamente la voz de Dios. La fue conociendo en su caminar diario con él hasta que ya siempre le fue familiar. Y por eso en esta ocasión, la séptima ocasión, cuando Dios le habla directamente, pues es inconfundible. Para él era inconfundible, dice allí los escritos que para él era inconfundible esa voz, por eso él no se podía echar para atrás. Él ya conocía la voz, era familiar de que la voz que le dijo que sacrificara a su único hijo. Bueno, que esa voz del Señor no se vuelva familiar para nosotros. Ya encontré el texto que se me ha perdido, era Testimonios para la Yo, Iglesia, el tomo 3. mientras Sí, eso, quiero dar un aporte. A mí me llamó la atención un mensaje a donde yo estoy yendo, que en ese lugar siempre ponen muchos mensajes. En ese lugar yo ya no quería seguir. Hoy en día uno empieza a ver muchas cosas por cualquier cosita, nueva era, por cualquier cosita. Y yo le dije al Señor ese día que paré, yo no quiero volver más allá. Estoy agobiada, acabo de salir de algo así, ¿no? Y de ese momento le puse una señal a Dios y me la concedió. Y por primera vez pude sentarme con esta persona y de todo lo que él escribe es lógico, pero yo lo que él escribe, esas frases, lo busco a través de la Biblia y cómo Dios ha hablado. Yo tiendo como a eso. Entonces hubo una que yo le dije, de todas las frases que usted tiene acá, la que más me gusta y va acorde a lo que yo pienso, con Jesús, le dije, es esta. Y más o menos, porque después quizás la iré a poner, porque yo dije la voy a poner, pero le estoy preguntando al Señor, ¿cómo ponerla con Él? Y tiene que ver sobre el escuchar la voz. Callar
para oír, oyendo para aprender a callar y callar para aprender a hablar. Y nosotros somos rápidos para hablar. Y le decía yo, porque con Jesús las cosas son así. Yo debo aprenderlo a oír para callar y dejar de hablar tanto con Él. Sí, yo voy y le pido mis peticiones y todo, pero ¿en qué momento yo me callo a escucharlo? Oyendo, cuando yo ya, si escuchas mi voz y realmente ya no me quedo en el oír y voy al escucharlo, aprendo a callar. Y aprendemos a ser un poco cuidadosos con la palabra, que somos ágiles. Y al callar aprendo a qué? A hablar. Y hablar, hermanos, después de que usted ha aprendido a escuchar al Señor y usted ha aprendido a oír, a callar, de su boca salen palabras de vida para vida eterna. Porque Jesús está en usted, porque usted aprendió a escucharlo, porque usted todos los días se está alimentando con Él también, con la palabra y escuchándolo en la meditación con Él. Y Él me dijo, ¿con Jesús es así? Le dije, sí. Y de todo me gusta esto. Pero le dije al Señor, yo voy a hacer una tarea y quiero hacerla contigo. Porque Satanás no inventa nada. Todo está ahí. Tú lo creaste. Y voy a buscarlo a través de la Biblia donde se encuentra. Y todas las enseñanzas que tú nos has dicho y que ahorita Satanás las ha simplificado de esa manera. Pero esto está consignado con Cristo. Entonces es maravilloso porque nosotros creemos que hablar es hablar y ya. Pero cuando he aprendido a escuchar, a callar y a oír, doy palabra de esperanza, de amor para las personas que a veces necesitan. Que hay una pregunta de YouTube. Sí, el hermano Alexander Sánchez dice en qué libro se encuentra este estudio que se está leyendo. Se refiere a este texto, está al texto que leímos de que uno no debe contar las intimidades. Bueno, está dirigido a las mujeres, ¿no? No sé si aplique a los hombres, yo creo que sí, ¿no? Total. Claro. Solo que, bueno, yo creo que lo diría a las mujeres porque ya son más dadas como a contar las cosas. No queriendo decir que el hombre no, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Yo por experiencia se lo digo, siempre llegan hablando, ay, tengo problemas en mi matrimonio. Hay que ser claros, o sea, yo tengo que hablar de lo que yo he vivido. Tengo todo esto y empiezan a dar la cantidad de defectos de la esposa. Y yo O les me estoy separando de la esposa. o me estoy separando de la esposa. Le digo, ¿sabe eso cómo se llama? Crueldad. Le dije, yo no se lo puedo solucionar. Busque ayuda porque usted y su esposa pueden solucionarlo. Pero no venga a mí porque yo soy, y yo les decía, yo soy arquitecta, no soy psicóloga. Y en ese momento uno escucha la voz de Dios, ahí frene, frene. Y la que dijo Lucy, literal, me estoy separando. Mm. Consejos sobre salud, página 584. Interesante que está en un libro de salud, ¿no? 584. Porque estas cosas cuando la mujer o el hombre abre la puerta a Satanás de esta forma, contando cosas malas de su esposo, de su cónyuge, adivine quién se enferma. Satanás las enferma o los enferma. Entonces ahí está la causa de muchas enfermedades, ¿sí ven? Y por eso está en Consejos para la Salud. Página 584, el hermano Alexander que preguntó. Bueno, hay otro ejemplo de puerta. Estamos simplemente viendo ejemplos de puerta. Vamos a ver aquí el último que está en Testimonios para la Iglesia. El tomo 8. 187.3. Miren esto. Yo tengo una pregunta antes de que lo leas, Sí, Tommy. sí, claro, claro, sigan. O Sigan. sea, yo sé que, bueno, es que no se me quedó sonando algo del que leíste anterior, de que cuando la mujer le cuenta
a otra persona sus palabras. O sea, ella abre una puerta, ¿sí? Y deshonra al hombre, así como el hombre puede deshonrar a su mujer, ¿verdad? Sí. Pero eso puede pasar no solo entre parejas, Sino entre novios, por ejemplo. Si quieres, no o entre digamos, no sé, amigos, o entre familiares, como digamos, persona X habló mal de su prima. pues sí, ¿Cómo total, o así? sea, No la palabra. entiendo. Sí, Sea, cuando tú te quejas de tu amigo, cuando tú te quejas de tu hermana, cuando tú te quejas de, o sea, eso también puede ser como una puerta para deshonrar a las personas. sí, Sí. total, claro. La- Ah, Que la o palabra sea, de Dios dice, si tienes algo contra tu prójimo, ¿cuál es el proceder? Y prójimo puede ser el primo, la abuelita, el papá, el amigo, cualquiera. ¿Qué se debe hacer? Ve y habla con él. No difundas tu quejadera con Bueno, todos, tu veneno para hacerle mala fama y eso es muy frecuente. y así Eso es como trabajó Satanás en el cielo. eso. Él no fue a hablar a Jesús y le dijo, mira, es que yo estoy sintiendo envidia por ti, ¿qué me está pasando? Nunca, nunca él hizo eso. Pero sí empezó a difundir su descontento por todos lados, a envenenar. Esa es la mente del yo, que es la mente de Satanás. Nosotros hacemos lo mismo. Entonces, Siempre trabaja así. sí. Entonces, claro, ahí abrimos una puerta. Satanás manda un demonio y ahí nos empieza a llenar la cabeza de más ideas contra esa persona y él nos da más ideas, ¿no? De las que nosotros tenemos. Otra Entonces, palabra es la murmuración, ¿no? murmuración, sí. Claro. Si uno está descontento con algo, pues vaya a donde el Señor, hable con él y a veces son hasta malentendidos que Satanás mismo propicia para que usted le coja fastidio a otra persona. O a veces sí hay cosas que le hieren al corazón, pero solo Cristo puede sanarlas. o sea que, bueno, es que, eh, Sí, 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 que tranquila. o sea, como que Satanás, digamos, si a ti no te gustó, por ejemplo, que, o bueno, X persona con X persona, digamos que entre comillas, X persona le hizo a Y algo que no le gustó a X, ¿sí? Entonces, Satanás, al abrir tú la puerta para dudar o quejarte o murmurarte, Satanás te va metiendo como más veneno, ¿cierto? Para que digas cosas de esa persona que quizás tal vez no son reales, sino que solo están en tu mente, ¿verdad? Sí, muchas veces sucede así. Pero yo quiero agregar algo de lo que habla Carito. Y por eso vuelvo y les digo, no le dejemos todo a Satanás. Si él hace algo contigo, es porque tú tienes esa debilidad. Debilidad de murmurar. Puedo poner, no quiere decir que te estoy diciendo que eres tú, ¿no? Debilidad de murmurar, debilidad de quejarte, debilidad de, ¿por qué? Bien sea que lo viste en tu familia, lo aprendiste y eso es normal para ti que llevas y traes y vas a un lado en conformidades y creas una cosa grande. Y pues por eso era lo que les decía, ¿quién está hablando ahí? ¿Tu carne? Y Satanás se aprovecha de que tu carne está hablando. Porque si tú no tienes esa debilidad, no lo viste, no lo aprendiste en tu casa, te molesta eso, pues Satanás en eso no te va a atacarte, pero va a buscar en qué atacarte. Entonces, siempre hay que mirar, por eso les decía, acuérdese que en eso le puso el ejemplo de Pedro, si es tu carne o es Satanás, o es Dios quien te está hablando. Ujú. O sea Sí. que hay algo también que ustedes decían ahorita que pues como que me explotó la cabeza y fue bien. Es que Satanás no te ataca en lo que tú eres fuerte. O sea, nadie, ni No, siquiera en competencia, te van a poder vencer porque eres fuerte, sino que él manda como esos darditos chiquiticos. Bueno, quizás, o sea, es que no sé cómo entenderlo. Si a ti te no molesta algo, pierde tiempo en eso. O sea, voy a ajá, ponerte un ejemplo literal.
Y eso no eres tú, yo no te conozco, sí, pero Jesús te conoce. Pero voy a poner un ejemplo, de pronto alguien que es adicto a la droga, alguien que es adicto al sexo. El que es adicto a la droga no tiene el problema de adicción al sexo. Y siempre lo va a rodear de personas que son adictas al sexo y que han metido en X o Y, cualquier vicio, para él no poder salir, y siempre es para entramparlo, pero no te va a poner nada si tú no tienes nada de inclinación de un vicio hacia el sexo, no le interesa, porque tú no vas a caer ahí, porque el problema tuyo es la adicción. ¿A qué? Voy a ponerte un ejemplo, a la droga. Y esa es la droga, o el que es adicto al sexo. Sexo es pornografía y cada vez le va a intensificar la adicción al sexo con la pornografía, con la masturbación, con mucho tipo de cosas, porque sabe que de ahí lo tiene cautivo y él no se puede soltar. Entonces, eso es lo que él hace, no lo va a atacar, llamemos, con la mentira, con ir a murmurar, o eso porque quizás esa persona detesta eso y no le gusta, no lo aprendió, no está en él o en ella, y entonces esa parte él no va a perder tiempo. Él sabe y nos estudia mientras dormimos las debilidades generacionales. Maldiciones generacionales. Entonces voy a poner un ejemplo, va a decir, pero la generación pasada yo logré que cayeran. ¿Qué día yo hablaba con alguien? Y siempre dentro de la maldición generacional estaba el divorcio dentro de esa línea generacional. Entonces yo le decía, logró con tu papá y se unieron dos y digamos esta persona y la mujer también viene de un hogar que Satanás destruyó. El hombre viene de un hogar donde Satanás también lo destruyó. ¿Y qué dice Satanás? Yo lo logré de aquí para atrás en las generaciones. Yo lo puedo lograr porque yo ya sé ellos con qué inclinaciones vienen, con qué maldiciones generacionales tienen. Yo ya sé cómo actuarlos aquí, pero llega una generación donde por la gracia de Cristo conocemos nuestras debilidades, conocemos nuestra genealogía atrás que sucedió y hemos decidido seguir a Jesús y romper con Cristo esa cadena. Entonces, por eso Satanás se dedica en ese punto. Entonces dice, yo voy a destruir este hogar porque yo ya lo he destruido 1000 veces de ahí para atrás, de generación en generaciones. Ok, él te ataca en lo que eres débil. Y ahí es donde Y con la ayuda generacional lo generacional. estudia. Y, y hay que pedirle a Dios que ayude a romper esas cadenas para que Él nos fortalezca y no sigamos cayendo o abriendo la puerta a esa tentación, ¿no? Primero identificarlas, porque es que uno no Ujú. sabe, uno la verdad, uno a veces ni cuenta se ha dado. Yo lo digo por experiencia, el Señor tuvo que mostrarme y yo ir repasando mi familia de ahí para atrás. Y pude entender mi situación, pude entender mi cosa, y yo dije, no, conmigo no quiero eso. Y he venido en eso. Y el enemigo cuando ve que, y lo estoy hablando por experiencia, que no quiero y no quiero que eso suceda en mi vida, sucedió de aquí para atrás con mi familia. Vienen los ataques, una, dos, tres, hasta que ya Dios permite cierto momento, ya no hay nada que hacer, aléjese. Ya el Señor limpió, ya el Señor sanó de algo que quizás venía como una maldición generacional, con algo que yo lo veía que era normal. Y entonces yo digo, no, 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 y ahí es donde el Señor tiene que actuar en su momento, lo hará, pero debemos que ser, ¿qué? Probados, pasar por el fuego de qué? De la aflicción, como se pasa el oro, tenemos que ser refinados. Ok, ya entendí. Gracias. Ok. Bien, el último. Yo añadiría algo que dijo Carito, es que Satanás le pone a uno veneno. Yo diría, no, él trabaja con el veneno que ya hay en uno. O sea, él no puede llegar a inyectarte veneno a la brava, él simplemente trabaja con lo que hay mal en ti, las debilidades y todo esto. Bueno, eso es solamente lo que quería añadir. Em, Esta otra está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, 187.3. Aquí va a aparecer algo de las novelas, pero póngale usted pues todo lo que sea adicción, alcohol, novelas, YouTube, redes sociales, todo lo que se convierte en una adicción para ti.
postres, chocolates y yo no sé, cualquier cosa, cada uno asimílelo en su vida. Dice, antes de aceptar la verdad presente, algunos tenían la costumbre de leer novelas. Al relacionarse con la iglesia, hicieron un esfuerzo para vencer esta costumbre. Colocar de estos nuevos miembros de la iglesia lecturas parecidas a las que abandonaron es como ofrecer un vaso de alcohol a un esclavo de la bebida. Al ceder a las tentaciones que se les presentan constantemente, no tardan en perder el gusto por las buenas lecturas. No tienen ya interés en el estudio de la Biblia. Su fuerza moral se debilita. El pecado les parece cada vez menos repugnante. Manifiestan una infidelidad creciente y un desagrado siempre mayor por los deberes prácticos de la vida. A medida que la mente se pervierte, se vuelve más dispuesta a leer lo sentimental. Mira eso, curioso. En lugar de leer, ponga usted ver, porque hoy en día tenemos pantallas por todo lado. Así queda abierta la puerta del alma para que Satanás entre y pueda dominarla por completo. Mire, hablando de puertas, otra puerta, las que mencionaba el Cira de las avenidas del alma, ¿no? Lo que vemos, los que escuchamos, todo eso influye, va a influir y puede ser puertas que se abran para que el enemigo trabaje. No sé si hay algún comentario al respecto, algún aporte, alguna pregunta. Sí, yo lo convierto, yo al leer acá cuando dice a medida que la mente se pervierte, ¿no? Entonces me hizo acordar, vuelvo y les digo, del testimonio que vi de esta cantante que se volvió cristiana. La adicción de ella era el sexo, hermanos. Ella decía, yo nunca fui adicta a la qué, a la droga, al alcohol. Y ella llegó al punto que ya no podía más y quiso suicidarse. Ella entiende que eso es algo que, por eso le decía a Carito, el primer paso es entender nuestra condición y tenemos que pedirle al Señor que nos muestre la condición de lo que en este momento es nuestra debilidad. Entonces, en esa parte cuando dice se pervierte, ella dice, mi mente se vició, mi carne está viciada. Y mi carne, después de haber ahondado a lo más bajo, de que no me cohibí de cuanto hombre me gustaba, tengo ese problema y en mis carnes, en la carne de pecado, siento ese vicio como un alcohólico, como un drogadicto y me coge y me da como le da al alcohólico que tiene que tener abstinencia al alcohol, dice ella, es igualito, sucede el que llega al punto de viciar su mente en el sexo. Entonces, cada vicio que de pronto tengamos, como decía Tommy, puede ser hasta el chocolate, lo que sea, todo eso, la idea es pervertir la mente y viciarnos. ¿Para qué? Para que Satanás pueda entrar y dominarnos completamente y sacar a lo que si Cristo había todavía en una parte de nuestro corazón, en nuestra mente, vaya saliendo. Y es cuando tiene totalmente el control. Entonces ella dice que ella entendió, por eso es que a veces no entendemos lo que nos pasa, pero el Señor sí nos puede explicar qué tenemos, qué nos está pasando, qué pasó en nuestra familia, qué se está repitiendo y cuál es el patrón. Y si en mi caso he tomado la resolución como fue José, ¿cierto? No hacer nada que vaya en contra del gobierno de Dios, pues con mayor veras en ese momento es una resolución y tengo que estar pegadita del Señor porque yo sola no puedo. Así es. Y el efecto es no tener interés ya en el estudio de la Biblia. Y otro efecto, que ya no nos parece tan repugnante el pecado. A eso lleva la degradación que Satanás hace con nosotros. Nos parece como normal, Mm, ¿cierto? A veces yo decía, cuando uno crece en un hogar porque uno lo ve, y eso es para no caerle a las personas, hermano, porque a veces uno ve personas que les encanta murmurar, les encanta chismear, les encanta venir de aquí para allá. Pero sabe que esas personas también son unas víctimas de lo que vivieron en esa casa, en su hogar, y llegaron a ver que eso se volvió normal.
ellos no lo ven nada normal, pero cuando uno se encuentra con la persona de Jesús, se nota que, eso es desagradable para Dios. Entonces, la importancia, conocer la voz de Dios, caminar con Dios, conocer a la persona de Jesús, identificar esas voces, si está hablando la carne, si está hablando Satanás y si está hablando Dios. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Quedó claro? Estamos en las puertas. Y recuerden esta promesa de Dios. Tu simiente conquistará las puertas de sus enemigos. La victoria sobre el pecado está asegurada en Cristo. Él abrió el camino para nosotros Amén. y esa es la bendición más hermosa de todas las promesas. Yo digo que esta es, wow, porque uno, bueno, los que hemos estado luchando con nuestras tendencias y todo, sabemos que esto es, ay, como un preso que anhela la libertad. Un bálsamo. Un bálsamo, sí. Sí, sí, sí. Sí, personalmente cuando escuché la frase victoria sobre el pecado la primera vez en mi vida, eso me dio como esperanza, una luz en mi vida. Y dije, o sea que sí es posible, porque yo ya estaba resignado y dije, no, entonces ¿será que es que vamos a pecar hasta que Cristo venga y ahí nos van a convertir? Porque yo no sé cómo funciona esto, pero no, el Señor estaba ahí, siempre estuvo ahí en el plan de salvación, en el Evangelio, la victoria sobre el pecado está asegurada. Bendito sea el Señor Jesús. Hasta aquí terminamos ya el tema de Abraham. Desde luego hay muchas cosas más. Esto fue pues solamente un inicio. Yo mismo estoy aprendiendo con el Señor y le ruego disculpas si en algún momento pues generé confusión, dudas o controversia innecesaria. Por favor, mil disculpas. Todo Bueno, es necesario. sí, señora. Y le agradezco al Señor Jesús por este maravilloso tema que me impactó, me llamó la atención y creo que fue tan benéfico compartirlo. Bueno, hermanos, hasta aquí terminamos esta parte y bueno, vamos a... Bueno, ¿qué tal, Bueno, Carita? Ah, ok. le gané yo. Ah, pero qué Envidiame. bien. Ellas viven sincronizadas. Sí. Bueno, entonces vamos a postrarnos de rodillas, porque a Dios le agrada eso. Excelentísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como aquí en la tierra. Agradecidos, Señor, y felices porque nos has dado esta oportunidad de reunirnos nuevamente aquí en La Verdad os hará libre. Gracias, Señor, porque sin ti estamos perdidos. Gracias porque nos das esta oportunidad de poder reconocerte, de poder recapacitar de que necesitamos de ti para poder vencer todos estos pecados, Señor. Y gracias por enseñarnos lo que es apariencia del mal. Gracias porque en tu infinito amor y misericordia, Señor, tú estás mostrando el camino que debemos elegir. Te pedimos, Señor, por todas esas peticiones en esta mañana que se hicieron para que en el nombre de Jesucristo sean respondidas, Señor, según tu santa voluntad. Gracias también porque nos preservas con la vida que vale más que el oro. Muchas gracias por este don de la vida. Señor, también te pedimos por los que están enfermos, para que en el nombre de Jesucristo tu mano sanadora sea sobre cada uno de los que estamos acá presentes y así de cada hijo tuyo en todo el mundo entero, Señor. Ten compasión y misericordia y muéstranos, Señor, el camino que conduce a la salud. Asimismo, Señor, no nos dejes, Señor, que este yo
se levante, sino que, Señor, seas tú mostrándonos la humillación que debemos adorarte a ti, que debemos ir a ti con corazón contrito y humillado, porque pues tú lo tienes todo, lo sabes todo y todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. En esta nueva semana, Padre, queremos pedirte tu bendición, la compañía tuya. Bautízanos con tu Espíritu Santo y, Señor, no permitas que nuestro corazón siga en esta idolatría, Señor, sino que seamos dirigidos es por ti. Y te pido para que lo que va a hacer la hermana Elcira, Jessica y Tommy acerca de la Navidad, en el nombre de Jesucristo sea dirigido por ti, seas tú mostrándoles cómo hacer ese documento, Señor, que impacte a las personas del mundo como a nosotros que queremos seguir este camino, que queremos ser representantes tuyos para que no promovamos el engaño ni promovamos la idolatría. Danos de tu poder, Señor, para vencer y poder ser luz a otros. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Hágase conforme a tu voluntad. Amén. 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 Una feliz semana a todos los hermanos. Dios los bendiga. Y muchas bendiciones y victorias sobre el pecado por medio de Jesús. Les deseamos. Amén. Feliz Gracias a semana. Dios. Feliz semana. Hermanos, se me había olvidado, qué pena, el hermano Alexander Sánchez Ramos pide oración por su familia para que lo tengamos en cuenta en esta semana. No sé si podemos hacer una pequeña oración que yo nos había dicho que oremos por su familia, el hermano Alexander. Sí, vamos a orar entonces. Padre eterno, glorificado sea tu nombre, Padre, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que quiero pedirte, Señor, por esta petición que ha pedido el hermano Alexander Sánchez allí por YouTube. Tú conoces, Señor, su vida, su familia, Jesús, y él ha hecho una petición, Señor. Él pide por su familia. Tú sabes en el fondo de su corazón la razón. Y bueno, Jesús, sé tú con él, sé tú con su familia, Señor, y, y darles fe, ánimo, Señor, porque la obra que tú comenzaste ciertamente también la terminarás en ellos. Gracias, Señor mío, por escucharnos. Te lo agradecemos y te lo pedimos a ti, Padre, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Amén.